Me llamó mi tía para decirme que mi padre estaba aquí. Cuando llegué, él estaba sentado justo aquí. Estaba pálido. No paraba de llorar y de decir que lo sentía. No sabía qué era lo que había pasado. No lo entendía. Tenía restos de los sesos de Mickey por toda la cara. Fue horrible. Había hecho algo horrible. Patrick, el padre de Fawn Piddock, cumple de 18 años a perpetua por el asesinato de su novia Mickey Brown, la madre de su hija recién nacida. Yo quería que se suicidara. Había matado a una madre. Pensé que él se merecía morir también. Fue muy duro porque lo quería, pero estaba muy enfadada. Lo único en lo que pensaba era en qué íbamos a hacer ahora y qué iba a pasar. Me destrozó. Mi mundo se vino abajo porque había perdido a mi padre. No podía entender cómo había sido capaz de hacer algo así. Entramos en la cárcel para hablar con un asesino y conseguir respuestas para su hija. Sabremos toda la verdad. Siempre supe que era capaz de matar. Me decían que dejara de hacerle daño a la gente, que algún día iba a matar a alguien. Es como si me poseyera algo horrible. Y una vez que toma el control, ¡boom!, me ciega. Y más tarde soy consciente de lo que he hecho. Tenía una pistola. La cogí y le disparé. Esto me pone triste. Esta foto es de la noche que arrestaron a mi padre. No parece él. Cuando lo miras a los ojos, no es mi padre. Pero sí que lo es. Tiene maldad en la mirada. Parece que no tiene alma. Es diferente. No parece él. Parece un monstruo. No me gusta esta foto. Para nada. Me recuerda lo que hizo. Que mató a alguien. No se parece en nada a mi padre. Fawn nunca pensó que su padre se convertiría en un asesino. Pero había habido señales. Mi padre era un buen padre. Siempre había comida en la mesa. Trabajaba mucho. Pasaba tiempo con nosotras, pero también tenía problemas. Tenía problemas de ira. Cambiaba en un santiamén. Si nos portábamos mal, mi padre se enfadaba muchísimo. Los castigos eran horribles. A veces nos daba golpes en la cabeza. ¿Os golpeaba? Sí. Nos daba puñetazos. El golpe dolía mucho y acabábamos llorando. A veces nos pegaba solo con los puños, pero otras veces era peor y nos daba con un cinturón. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Hubo un día que nos pegó porque no habíamos guardado las bicis. Llovía, nos acababan de comprar las bicis y nos pegó a las dos. Vas a aprender a valorar las cosas. Y mi madre le plantó cara. ¡Déjala!
Mi padre se cabreó aún más. Le pegó y le dislocó varias vértebras cervicales. A la media hora volvía y decía que lo sentía, que no era su intención. Mi madre nos defendió muchas veces. Muchas. Creo que más de las que debería. Nos costaba mucho entender que mi padre hiciera esas cosas y luego se arrepintiera. No entendíamos cómo podía hacerle daño a la mujer que se supone que quería y que luego viniera a pedirle perdón y que siguiera haciendo lo mismo hasta que mi madre se hartó y se fue. Tenía unos 12 años cuando se divorciaron. Mi padre lo pasó mal. Bebía más, lloraba, se enfadaba más y mi hermana y yo nos quedamos con mi madre. Fawn no fue la única que vio a su padre fuera de control. Hacíamos quedadas en casa de mi padre y, como alguien lo molestara, empezaba a buscar pelea con quien fuera. Si se peleaba, solía dejar inconsciente a la otra persona. Un día vino el vecino de mi padre. Quería hablar con él de cosas de ellos, de vecinos. Le dijo que a veces era muy amable durante un rato y de repente empezaba a ser cruel. Le preguntó si le pasaba algo y mi padre le dijo que no era asunto suyo. Estoy preocupado. El vecino le dijo que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Mi padre le dio 2 puñetazos. No quería que le dijeran nada. Se enfadaba tanto que entraba como en trance. Estaba ahí en cuerpo, pero su mente estaba en otro sitio. Es una pena que no escuchara a sus amigos. No les hacía caso. Perdón. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en la primera vez que mi padre fue a la cárcel y en cómo me sentí al perderlo. Fue muy duro. No sé, creo que si hubiera ido a terapia o algo, podrían haberlo ayudado. Nunca lo sabremos. Ya es tarde. Si hubiese pedido ayuda, nada de esto hubiera pasado. Siempre me pregunto qué habría pasado si lo hubiera hecho. Ojalá alguien lo hubiera parado aquella noche. Luego vuelvo a la realidad y mi padre estará en la cárcel de por vida. Ojalá le den la condicional, pero lo dudo. Ha matado a una madre con una niña en brazos. Volverá a casa en una caja. Es una foto mía y de mi padre antes de ir a la graduación. Él estaba muy contento. Se le nota en la cara. Hacía mucho tiempo que no me veía tan bien peinada, con las uñas hechas y tan arreglada. Creo que nunca me había visto tan elegante. Montó una fiesta esa noche. Cuando llegué y lo vi, estaba muy orgulloso. Tenía ganas de presumir de mí delante de sus amigos. Se le saltaron las lágrimas y todo, porque decía que estaba preciosa. Nuestra relación tuvo sus altibajos. Era una relación padre e hija, con altibajos como tiene cualquier padre con su hija. Pero la nuestra era más turbulenta.
De pequeña tenía una perrita llamada Bo. Era nuestra perra. Un día invitó a unos amigos y la perra se puso a ladrarle a alguien. Mi padre se enfadó y tiró a la perra por el balcón. El balcón estaba bastante alto. Estaba sobre un barranco, como una colina. La mató. Me quedé totalmente paralizada y entonces grité: ¿qué has hecho? Podría haberle dado un golpecito y decirle que parase. No tenía que matarla. Llamé a mi madre y vino a recogerme. Y estuve sin hablarle por lo menos 6 meses. Creo que me daba miedo que se enfadara. Le tenía miedo. Había visto lo que le había hecho a mi madre. A día de hoy aún no he hablado con mi padre de cómo me sentí aquella noche. En 2003, Fawn tuvo a su hijo Aiden y el carácter violento de su padre pareció desaparecer. Teníamos problemas, pero en cuanto tuve a mi primer hijo, Aiden, mi padre cambió por completo. Él y mi hijo se llevaban de maravilla. De hecho, cuando iba a recogerlo para ir a casa, no quería irse. Esta foto es de mi padre y Aiden cuando era más pequeño. Solían ir mucho a pescar. Siempre iban a un estanque que hay colina arriba. Este fue el primer pez que pescaron ese día. Aiden pescó el primer pez y mi padre no podía estar más orgulloso de él. Mi hijo también estaba muy contento. Se le nota en la cara. Recuerdo ese día. Los dos estaban contentos. Pasaba mucho tiempo con sus nietos. Me daba mucha pena ver estas fotos porque fue una buena época. En 2010, Fawn conoció a la nueva novia de su padre, Mickey. Poco después, Mickey tuvo una niña. Me alegré mucho por mi padre. Se notaba que era feliz. Tenía como un brillo en los ojos. ¿Quién iba a decir que tendría una hija a los 50 años? No paraba de hablar de ella. Solo decía cosas buenas, que teníamos que haberla visto, que había hecho ruiditos y cosas así. Se le caía la baba con la niña. 3 semanas después de nacer su hija, su violencia volvió peor que nunca. La noche que pasó todo, yo estaba dormida. Mi madre y mi hermana no dejaban de llamarme. Al final me desperté y cogí el teléfono. Mi madre empezó a decirme que mi padre le había disparado a Mickey. Yo le dije, ¿cómo? ¿Qué? Me dijo que le había disparado a Mickey 2 veces y que había muerto. No me lo podía creer. Y me dijo que lo decía en serio. Me dio un vuelco el corazón y empecé a llorar. No sabía qué hacer ni cómo solucionarlo. No es algo que pueda solucionarse. No veía a mi padre capaz de matar a alguien. Hay muchas cosas que todavía no sé de aquella noche. Si mi padre algún día quiere hablarme de su pasado, me encantaría escucharlo. Podría explicar muchas cosas.
Creo que tiene secretos muy oscuros enterrados y que a veces, bueno, salen a la luz. Patrick Piddock, que está cumpliendo de 18 años a perpetua por el asesinato de Mickey Brown, ha accedido a hablar con los productores. Cuando quedaba con mis amigos para tomar unas cervezas, me decían que cuando iba a sentar cabeza, me decían que tenía que dejar de hacerle tanto daño a la gente. No lo entendían, y la verdad es que yo tampoco. Mi mujer me lo advirtió. Me dijo que un día iba a acabar matando a alguien. ¿Se veía capaz de matar a alguien? Siempre supe que era capaz. Sí. Maté a Susan Brown, conocida como Mickey Brown. Por aquel entonces era mi novia. No se me va de la cabeza. Es horrible lo que hice. El pasado de Patrick Piddock estaba lleno de violencia. Me he metido en muchas peleas. Peleas tontas y sin sentido. En el colegio recuerdo que me peleaba con el chico más duro y le hacía daño. Todo el mundo venía y me decía que no sabía que era tan duro y que ojalá nunca la tomara con ellos. Eso me daba poder. La clase de poder que me hacía sentir que nadie podía pararme. Me daba el poder de saber que nadie podía conmigo. Todo el mundo lo sabía. Decían, ahí va, no va a perder. Todos lo sabían. Era muy agresivo en aquella época. Siempre pensé que me pasaba algo. Cada vez que me metía en una pelea y le daba una paliza a alguien, por la noche me preguntaba, ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué? No era normal. La gente normal no hacía eso. ¿Sabes? A lo largo de la vida de Patrick, nunca se sabía cuándo iba a explotar. Un día volvía de coger setas con un amigo y se me pinchó una rueda. Así que tuve que parar. Entonces llegó un coche y se paró justo detrás de mí. Y bueno, vi cómo se pasaban una pistola. Uno de ellos salió del coche. Me quedé mirándolo y me dijo, ¿qué haces? Le dije que si me ayudaba a cambiar la rueda. Sabía que iban a intentar atracarme. Me dijo, ¿no sabes quién soy? Le dije, ¿sabes quién soy yo? Me di cuenta de que iba a pegarme. Así que cuando se abalanzó sobre mí, yo me tumbé para esquivar el puñetazo. Tenía una caja con varias herramientas. Me estiré, cogí un martillo y después le di en toda la cabeza. Se le salió el ojo de la cuenca. Daba mucho asco y había mucha sangre. Arranqué el coche y me fui. Luego me puse a pensar en lo fácil que hubiera sido matarlo. Patrick nunca fue condenado por el incidente. Y empezó a ver la violencia como algo necesario. Es como si me poseyera algo. Cuando toma el control, ya es demasiado tarde. ¿Diría que Fawn fue víctima de su mal carácter e ira en casa? A veces levantaba la voz y creo que le pegaba a Fawn, porque
Era una niña muy complicada. La crié para que fuera fuerte. Dice que en casa les daba palizas. Nunca les pegaba fuerte. No les hacía moretones. Hacía lo mismo que cualquier padre. Si el niño se portaba mal, le dabas un cachete de vez en cuando. No les daba palizas a mis propias hijas. Nunca llegué a darles tan fuerte. Nunca. No hubiera sido capaz. Creo que se ha autoconvencido de que no nos daba palizas, porque sí que lo hacía. Me duele mucho que esté intentando olvidar las partes malas para no tener que vivir con ello. Puede que sea parte de su maldad. Quizás cuando nos pegaba salía la ira y no quiere volver a recordarlo, así que está bloqueando ese recuerdo. Patrick Piddock nunca ha hablado públicamente de la noche en la que disparó a la madre de su hija. Lo que pasó fue horrible. Lo asumo. Soy el único culpable. Sí. Es muy duro recordarlo a veces. Trabajaba 6 días a la semana. Y todo el dinero lo utilizaba para ayudar a Mickey. Era algo muy estresante. Estaba metida en la droga y cada semana necesitaba 30 o 40 dólares. Sabía que no iba a decir que no. Teníamos una hija y el dinero no era para ella, era para las drogas. Cuando entré en nuestra casa, vi que ella estaba hasta arriba. Estaba drogada, pero no sabía qué había tomado. Le cambié el pañal a la niña. Tenía el mismo que cuando me fui. Y le preparé un biberón y le empecé a dar de comer. Yo estaba en la mecedora y Mickey estaba en el sofá. Y entonces empezó a discutir conmigo. ¡Llévate a la niña de aquí! ¡Fuera! Ella no quería a la niña porque se parecía mucho a mí. Y le pregunté a qué venía eso y le dije que fuera a dormir. Estaba diciendo tonterías. Pero empezó a decirme que no iba a quedarme con la niña, que mis hijas tampoco iban a quedársela, ni sus hermanas tampoco, porque iba a matarla. Se levantó del sofá y vino a atacar a la niña. Yo no podía hacer nada con una niña tan pequeña en brazos. Tenía que protegerla. En aquel momento, yo no sabía qué hacer. Me pegó un par de veces, pero no fue nada. Me preocupaba el bebé. Tenía la pistola en el bolsillo. Le había disparado a las marmotas que había en el jardín. No sé qué me poseyó, pero cogí la pistola y le disparé. Y básicamente, ese es el final de la historia. Patrick Piddock insiste en que mató a Mickey para proteger a su hija. Pero la declaración inicial de Patrick a la policía y la investigación cuentan otra historia. ¿Puedo leerle algo? Sí. Me han enviado un informe de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, el informe de la investigación.
Vale. Según la declaración obtenida del sospechoso, parece que el sospechoso estaba sentado en la mecedora cuando disparó la primera vez. Es probable que la víctima estuviera en el sofá cuando recibió el disparo. Luego la víctima se levantó del sofá y fue hacia la cuna. Esto explicaría la gota de sangre que había en la manta de la cuna. La ausencia de sangre en las escaleras que llevan al dormitorio de arriba es consistente con el hecho de que la víctima llevara a la niña arriba después de que le dispararan. Cuando encontramos a la niña, estaba envuelta en una manta que parecía tener mucha sangre, lo cual indica que la víctima sangró sobre la manta y sobre la niña cuando subió por las escaleras. Según la propia declaración de Patrick y la investigación policial, no hay ningún indicio de que Mickey atacara a Patrick o al bebé. Cuando le disparé, parecía que ni lo había notado. Le disparé en la frente y volví a dispararle. ¿Y cuando le disparó la segunda vez, fue con intención de matarla? Sí, así es. Tenía que hacerlo. Cuando le disparé, solté a la niña. Estaba nervioso y corrí al baño a por una toalla. Y cuando salí, ella se había llevado a la niña al piso de arriba. Sabía que tenía que pararla lo antes posible, antes de que matara a la niña. En ese momento, yo tenía que protegerla a toda costa. Había una ventana abierta, así, y la agarré justo cuando estaba intentando tirar a la niña por la ventana, y volví a dispararle. Parece que entre el primer disparo y el segundo pasó un tiempo. Sí, muy poco. Como mucho, fueron 3 minutos. Lo justo para que me diera tiempo a abrir el grifo y mojar una toalla. Iba a ponérsela en la cabeza, pero las cosas no salieron como esperaba. Le había disparado en la cabeza y todavía seguía pensando... ¿En hacerle daño al bebé? Sí, desde luego. Pero... El disparo no le hizo nada. Así de mal estaba, ¿sabe? Bueno, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Pudo haber hecho algo para evitar dispararle? ¿Qué podía haber hecho Sí. para no dispararle la segunda vez? Pues lo llevo pensando todos estos años. Podría haber hecho otra cosa, pero en ese momento sentía que tenía que matarla. ¿Tu padre asume la responsabilidad del crimen? Sabe que lo que hizo estuvo mal y que debería haber actuado de otra forma, pero ella lo amenazaba con que iba a hacer daño a la niña y él dice que eso lo cegó y que bueno, no podía aguantar más. ¿Y lo crees? No sé, es que al final es jugársela al 50%. Yo no estaba en la casa aquella noche. Solo estaban él y Mickey. Había 2 personas y sobrevivió una. Solo hay una persona que sepa lo que pasó. Me pregunto a todas horas si eso fue lo que pasó. Yo elijo creerlo porque es mi padre. Tras disparar a Mickey, llamó a su exmujer para decirle lo que había hecho y luego desapareció. Mi madre me dijo que mi padre había disparado a Mickey, que iba para allá y que nadie sabía dónde estaba mi padre. Le dije que o bien se había suicidado o que había huido. Entonces me llamó mi tía para decirme que mi padre estaba en su casa. Fui a su casa y allí estaba
mi padre. Estaba llorando, lleno de sangre. No era capaz de mirarme a la cara. Tenía la mirada perdida e intentaba hablar para explicar lo que había pasado. Estaba allí sentado y casi no podía ni respirar. Le faltaba el aire. Me dijo que lo sentía y que tenía que proteger a la niña. Lo siento. Le había disparado a una madre. Lo único que quería era que se suicidara. Tenía que terminar lo que había empezado. No quería verlo en la cárcel. ¿Le dijiste eso? Sí, porque en aquel momento prefería ver a mi padre muerto que en la cárcel. No sé si recuerda que le dije eso. Espero que no. Perdón. Fui a casa de mi hermana. Bueno, iba a suicidarme porque no podía vivir con lo que acababa de hacer. Así que cogí otra pistola y la metí en el coche. Cuando llegué a casa de mi hermana, mi hija Fawn llegó poco después. Mi sobrino estaba allí y sabía lo que iba a hacer. Así que llamó a la policía y les dijo dónde estaba y que se diera prisa en venir a por mí. Así que no pude suicidarme, como podéis ver. Estoy segura de que no se habría suicidado. No tenía lo que había que tener. Al parecer no se acuerda de lo que le dije, de lo de que tenía que terminar lo que empezó. Me duele haberle dicho aquello a mi padre. Bueno, me rompe el corazón pensar que le dije que se suicidase porque no quería verlo en la cárcel. Pero ahora que lo veo, me alegra que no lo hiciera. Es un alivio que no recuerde lo que le dije. ¿Tienes intención de hablarlo con tu padre? Bueno, creo que voy a hablarlo con mi padre y a pedirle perdón. Le di un abrazo cuando lo arrestaron. Le dije que lo quería y que todo iría bien. Pero estaba enfadada. Él entiende lo que hizo y por qué está en la cárcel y por qué puede que pase allí el resto de su vida. Hizo algo malo. Mi estrés postraumático no venía por ninguna guerra, sino por maltrato infantil. Lo primero que recuerdo es a mi padre pegándole a mi hermano. Estábamos en la cocina y mi padre tiró a mi hermano al suelo al lado de la cocina de leña. Se puso encima de él. Pero mi madre los escuchó y cogió del estante el rifle. ¡Suéltalo! Le apuntó con el rifle e hizo que parara. Le apuntó con él un buen rato. Y ahí estaba yo con 6 o 7 años viéndolo todo. Y en ese momento aprendí que ese tipo de violencia se podía parar enseguida con un arma. Y me llevé eso conmigo durante más de 50 años sin saberlo. ¿Cree que el estrés postraumático y sus vivencias explican por qué le disparó a Mickey? ¿Cree que eso lo explica?
Para mí, sí, en parte. Si alguien me ataca a mí o ataca a alguien a quien quiero y yo creo que puede que me haga daño a mí o a ellos, tengo que detenerlo. Rápido, sea como sea, antes de que le pase algo grave a mi ser querido o a mí. Y lo he hecho muchas veces a lo largo de los años. La mayor parte de las veces es instinto. Y lo primero en lo que pienso es en cómo voy a parar a esa persona, dónde voy a pegarle primero. Es lo que pienso. No intento parar y calmarme como debería. Le viene bien echarle la culpa al estrés postraumático. Ya. Y no asumir la responsabilidad de sus actos. Sí que asumo la responsabilidad de lo que he hecho porque lo he hecho. No tiene sentido que mienta. Dígaselo a quien lo haya sufrido. Es difícil explicar el estrés postraumático. Hay que estudiarlo y leer sobre ello. A cada persona le afecta de una manera. Y a mí me ha afectado así. La verdad es que parece una excusa. Dijo que en aquel momento sabía diferenciar el bien del mal. Sí. Sabía que estaba mal. Sí. Soy responsable de lo que hice. Me responsabilizo de mis acciones. Aquella noche le disparé 2 veces y la maté. Así que soy plenamente culpable de todos los cargos. ¿Cuánto han afectado sus acciones a su familia? Mucho. Bueno, mi familia se rompió cuando pasó. Discutían cuando antes eran inseparables. Prácticamente vi mi propio funeral cuando estaba en la cárcel. Un momento. Perdón. Tranquila, no hay prisa. Es cierto. Crió a mi hijo mayor como si fuera su propio hijo. Eran inseparables. Mi hijo lo pasó muy mal cuando perdió a su abuelo. Y bueno, no sé. Aiden se llama así por mi padre. Los dos tienen el mismo segundo nombre. Así que no sé si eso tendrá algo que ver con su vínculo, pero lo han tenido desde que Aiden nació. Mi hijo tuvo suerte de tener un abuelo como mi padre. Aiden no tuvo un padre en su vida. Mi padre desempeñó ese papel. Seguía siendo el abu, pero intentó ser una figura paterna. Y Aiden fue muy consciente de todo lo que estaba pasando. Y lo pasó muy mal durante mucho tiempo. Sentía que había hecho algo mal. Me partía el corazón. Yo le decía que él no había hecho nada y que no era culpa suya. Lo siento. La familia de Mickey perdió a una hija, pero todos perdimos a alguien aquel día. Y es muy duro. Es muy duro. Vivo en un pueblo pequeño. Cada vez que salgo, la gente se me queda mirando y siempre están hablando de mi padre. No puedo cambiar el hecho de que sea mi padre. ¿Qué es lo que quieren que haga? Es mi padre. Está cumpliendo su condena.
Le sentenciaron de 18 a perpetua por el asesinato y por tener un arma sin permiso. Tiene que cumplir los 18 años antes de que pueda solicitar la condicional. Me preocupa un poco que si acaba saliendo, siga teniendo problemas de ira. No puedo predecir el futuro, así que no lo sé. Espero y rezo para que haya aprendido a lidiar con las cosas de una forma mejor. ¿Cree que conseguirá la condicional? Pues espero que sí. Puede que me la den y que pueda salir y disfrutar de mis hijas, mis nietos y mis bisnietos. Asumo toda la responsabilidad del crimen que cometí. Se podía haber evitado. Vivo sabiendo que le quité a su familia una hija y una hermana. Lo asumo. Yo le arrebaté a Mickey a esa familia. La hija que tuve con ella no va a conocer a su madre, pero yo espero poder conocerla. Las dos familias están sufriendo. Si le dan la condicional, ¿cómo podemos saber que cuando salga no volverá a hacerlo? Si me he controlado aquí, puedo controlarme fuera. Bueno, ya llevo aquí casi 11 años y no me he metido en peleas. Aquí he adquirido herramientas para lidiar con la gente y la violencia. No hay por qué recurrir a la violencia. La violencia no se soluciona con más violencia. No hay excusa para lo que he hecho. Yo asumo todo lo que he hecho. Soy culpable. Cumpliré mi condena. Lo que pasó fue una tragedia horrible. Y no puedo volver atrás y cambiar nada ahora mismo. Lo que puedo hacer es convertirme en mejor persona. No quiero volver a hacerle daño a nadie mientras viva. En octubre hará 11 años que está en la cárcel. Ha aprendido mucho allí dentro. Noto que ha cambiado. Tendrá 70 años cuando pueda pedir la condicional. Pero no puedo decir que será muy viejo para hacer daño a alguien. Nunca se es demasiado viejo para eso. No entiendo por qué ha dicho que no quiere volver a hacerle daño a nadie. No tendría que haberle hecho daño a Mickey. Así que espero que entienda que le hizo daño a una persona y que eso ha afectado a mucha gente para toda la vida. No podemos resucitarla y ahora todos tenemos que vivir con eso.